renal. La arteria renal se divide en dos, prepiélica y retropiélica, ¿ya? La prepiélica, ¿cuántas ramas me va a dar? 4. 4 ramas, ¿verdad? Superior, antero, superior. Como en el dibujito, ¿verdad? Me da una rama superior, antero superior, antero inferior e inferior. Lo mismo vamos a tener que ver acá, pero fíjense, están rotas. ¿Notan sus ramas? Sí. Están rotas. Vámonos a las retropiélicas. Se llaman así porque se dividen a nivel de la perirenal. La retropiélica, ¿cuántas ramas tiene? 3. Anterior, media. Tenemos pinzas, yo se los he robado, mis pinzas. Ay, gracias. Son tan lindos, son como una máquina de pinzas. Tenemos, Superior. por tanto, la retropiélica se divide en 3 arterias segmentarias: superior, posterior y inferior. Ahora, cada arteria segmentaria se divide a nivel de las pirámides de Malpighi y se van a llamar peripiramidales o interlobulares. Fíjense, hay un riñón, el de allá por ejemplo, se ven todos los vasos. Tiene un montón de vasos. Fíjense, ¿son vasos lo que están viendo allá? Levántenlo, pues no lo dejen allí. ¿Qué están viendo aquí? Tienen que acercarlo a su cara. Sí, son vasos. ¿Son vasos? Sí, son vasos. vasos? A ver, video. Sí, yo. ¿Son vasos? ¿Son vasos estos? A ver, agárrenmelo entonces. Fíjense, por tanto, algún loquito sí les ha pinchado vasos, ¿ya? El Nina, ¿ya? Fíjense, esta es una pirámide de Malpighi. A los lados de la pirámide de Malpighi, ¿qué sería esto? Arterias interlobulares. Ahora, si se encuentra a nivel de la base de la pirámide, arqueadas o arcuatas. Y de las arcuatas, ¿qué van a hacer? Las interlobulares. Hay que dibujar eso. ¿Se los puedo dibujar? Sí. ¿Sí? ¿Me da un paso para dibujar? Sí. Y todos nos amontonamos allá para terminar con lo que es arterias. Sí. Estructura externa y interna. Nunca se olviden, polo superior mucho más grande que el polo inferior. ¿Qué más necesito saber? Que la cara posterior siempre va a ser plana, mientras que la cara anterior va a ser convexa y lobulada. Ahora, características que sí entran al examen. Polos. Lo más importante es polo superior, polo inferior. Proyección del polo superior. Fíjense, tenemos 2 riñones, derecha y izquierda, ¿verdad? Sí. Un riñón está más alto que el otro. ¿Cuál está más alto? El izquierdo. El izquierdo, ¿ya? Por tanto, como el riñón izquierdo está más alto, también tiene una relación con el colon. No sé si recuerdan. Tenemos el marco colónico. Sí. Por tanto, la flexura colónica izquierda está mucho más alta que la flexura colónica derecha. Por tanto, riñones y colon siempre se relacionan. Primero. Siguiente. Proyecciones. En polo superior derecho, toda una vida, como es un riñón que está hacia abajo, se va a relacionar con la 12ª costilla. El izquierdo se relaciona con 2 costillas, con la 11ª y la 12ª costilla. ¿Ya? Pregunta de examen, proyección de polos. ¿El izquierdo con qué costillas? 11 y 12. ¿Derecho? 12. Listo. Hacia abajo, los riñones se relacionan con las crestas ilíacas. El riñón derecho se va a encontrar a 3 centímetros de la cresta ilíaca, mientras que el riñón izquierdo se va a encontrar a 4 a 5 centímetros. ¿Ya? Solo el polo inferior. ¿Derecho a cuántos centímetros? 3. ¿Izquierdo? 4 a 5. 4 a 5. Por tanto, acá lo hemos proyectado con costillas. Acá, aparte de tener la diferencia de tamaños, me interesa saber la proyección vertebral. El derecho siempre se proyecta a nivel de la vértebra L3, mientras que el izquierdo, como está mucho más alto, L2, L3. Cuerpo En el intervertebral. disco o cuerpo vertebral entre L2 Y y el L3. Listo. Primera relación que me interesa saber. Segundo, esta es la configuración externa, de memoria esas relaciones y el tamaño. ¿Cuánto pesa el riñón en el hombre? 140, 170 en un libro. ¿Y en la mujer? 125. ¿Cuánto pesa el corazón? 270. 270 gramos. Perfecto, lo están haciendo muy bien. Vámonos A mí me dice. Ya.
a la configuración interna y irrigación. Fíjense, por dentro hemos visto que tenemos corteza y médula. La médula renal, ¿cómo se caracteriza? ¿O sea, qué la compone? Pirámides. Solo las pirámides son médula. ¿Ya? Todo lo que rodea las pirámides lo voy a considerar corteza. Por tanto, tenemos a las columnas rodeadas de Ferreín. y las columnas de Bertín. Berlín, que se encuentran entre pirámide y pirámide. ¿Qué más necesito saber? La irrigación. ¿Alguien tiene otro marcador? No, ¿verdad? ¿Qué color? Azul me sirve. Ya pues, Joel. Si el MINA les pide exponer, porque dan exámenes grupales con el MINA, tengan la suficiente personalidad como para dibujar. Dibújenselo para el MINA, como si fuera niño, de verdad. Asómbrenlo al MINA, no se dejen asustar, no se dejen intimidar. Ya me ha asustado. Ya me ha asustado. Y me ha tirado. Con Ya me ha 40. tirado, veo. Ay, no. Fíjense, tenemos aquí a la arteria renal, aunque esté de color azul. ¿Qué me interesa saber? Que la arteria renal, antes de entrar al riñón, se divide en dos: prepiélica y retropiélica por la pelvis renal. ¿Ya? Tenemos la pre y tenemos la retro. La prepiélica, ¿cuántas ramas me va a dar? 4 segmentarias. Esas ramas las denomino segmentarias. Tenemos la Superior, antero superior, antero superior, antero inferior, inferior. Por tanto, superior, antero superior, antero inferior y inferior. Listo. ¿Qué me interesa saber? Que primero he tenido arteria renal, luego prepiélica y retropiélicas, ¿verdad? Sí. Prepiélica, retropiélica, pre y retro. Después de las retros, ¿en qué se ha convertido? Segmentaria. Segmentarias. Después de las segmentarias, ¿en qué se van a convertir? Interlobular. Interlobulares. Por tanto, esta es mi segmentaria inferior. Por tanto, se va a convertir en interlobular o peripiramidal. Por tanto, aquí tengo la arteria peripiramidal o interlobular. Fíjense, síganme con el néter. Así les dice el néter, así les dice el libro, no les estoy memando. Interés interlobular. Ya pues chiquitos, está allá atrás. Sí, dice interlobular, ¿verdad? Sí. Interlobular. Listo. Ahora, después de la interlobular, ¿qué va a dar? Arqueadas. Arqueadas. ¿Ya? Por tanto, ¿cuándo me da arqueadas? Cuando llegan a la base de las pirámides de Malpighi. Cuando llegan a las bases de la pirámide de Malpighi, recién me va a empezar a dar a las arterias interlobulillares. Ojo con esto, no es interlobulillar acá, es interlobular o peripiramidal. Cuando llego a este punto, ¿cómo se va a llamar? Interlobulillares. Interlobulillares. Y las interlobulillares posteriormente, ¿en qué se convierten? En corticales, ¿verdad? ¿Y las corticales en qué se van a convertir? Arteriola. Aferente. La arteriola aferente pasa a ser ovillo y luego se convierte en arteriola eferente. ¿A qué hacemos referencia con esto? ¿Por qué estamos siendo tan chiquitos? ¿Y por qué no está en el dibujo? Fíjense, ustedes han llevado renal, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la unidad funcional del riñón? La nefrona, ¿verdad? No es el tiburón vinífero. La nefrona, según el slide. Ustedes no están en fisio, no era necesario que respondan, pero es la nefrona. Y la nefrona es lo que estudian en histología, al menos estudian el tipo de epitelio que tiene. Fíjense, voy a tener que destrozar un poco mi riñón para dibujarles una nefrona. La nefrona tiene cápsula de Bowman, tiene túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal y túbulo colector, y finalmente todo esto termina en un conducto colector, y el conducto colector termina en papila renal. Fíjense, esta nefrona
necesita irrigación, necesita sangre. Así que, ¿qué es lo que sucede? Estas arterias interlobulares o corticales, ¿qué es lo que hacen? Dan ramas mucho más pequeñas, dan ramas finas para que puedan llegar a la unidad funcional de este órgano maravilloso denominado riñón. La arteria que llega se la denomina arteriola aferente. Posteriormente, como es un órgano que necesita filtrarme la sangre para formarme orina, se va a convertir en capilares. Y eso lo denominamos ovillo o glomérulo. ¿Ya? Es ovillo o glomérulo. Finalmente, este ovillo tiene que salir y convertirse en una arteriola eferente. Ahora, después de la arteriola eferente, esto no termina ahí. Tiene que convertirse en vasos rectos. ¿Qué me interesa de estos vasos rectos? Que esta arteriola eferente posteriormente tiene que ir al asa de Henle y hacer esto, hacer un ovillo, hacer una vueltita, hacer como una horquilla, con el fin de ayudar a las funciones renales. Esta pequeña estructura de acá, este pequeño círculo que están viendo descender acá, se lo denomina vaso recto. Y después de que llega un vaso recto, va a venir el sistema venoso y todo lo que hemos visto tiene el otro sentido. Por tanto, las venas inician en venas rectas. Ya no hay venas diferentes, entran a venas interlobulares, venas arqueadas, venas interlobulares, venas segmentarias, venas prepiélicas, retropiélicas, vena renal. ¿Y dónde desemboca la vena renal? En la cava inferior. Ahora, puede existir vasos que irrigan el riñón que no vengan de la arteria renal. Y a estos los llamamos polares. Polares cuando terminan a nivel de los dos polos, o pueden llamarse capsulares cuando están alrededor. ¿Ya? Cuidado, les molesten con las tributarias de las capsulares. Y hay un riñón allá que tiene una arteria polar, pinchada la arteria polar para su final o para su parcial. Pregunta de examen. Y en lo que siempre le fallan es saber si es arteria polar superior o inferior. ¿Se ha entendido? Sí. Dudas, preguntas. ¿Qué estructura maravillosa que tiene un sistema de irrigación venoso y arterial? Pero lo que más me interesa y lo que me van a preguntar son sistemas de proyección. Polo superior del riñón derecho, ¿dónde se proyecta? Doceava costilla. Polo superior de la renal izquierda, doceava. Polo inferior del riñón derecho, a 3 centímetros, ¿no? O a nivel del cuerpo de la L3. Mientras que el riñón izquierdo, a 2 centímetros. A 4 o 5 centímetros de la cresta ilíaca o a nivel de L2 y L3. Ya es pregunta de examen. De hecho, el Nina ha tenido su examen antes de selección múltiple. Sigue teniendo. ¿Sigue teniendo? Sí, es fácil. O sea, las nota ahí. Tengan cuidado, que les vaya bien. Les va a pinchar en pelvis de mujer cuando lleguen a femenino. ¿Ya? Así que es muy necesario que exijan ese reconocimiento. También el de vasos ilíacos. No van a tener práctica, creo, ¿no? O van a tener práctica normal. El vacío. Porque es en la semana de medicina, ¿correcto? El miércoles vacío, sí. Normal, sí. ¿El miércoles es? Sí. ¿Anormal van a tener? Sí.